Saludos, continuamos. Vamos a esta última hora de clase por el día de hoy, acá en este núcleo número 17. Vamos a la parte de la unidad en el conjunto de la deidad, hablando de neumatología. Les recomiendo ver los videos, ya todos los vamos subiendo a YouTube. Y tenemos, con estos tres de hoy, tenemos 215 videos, señoras y señores. Tenemos 110 seguidores. No sé cuántos de los que están aquí todavía no son seguidores. Por favor, háganlo y compártanlo. Yo sé que muchos no tienen wifi en su casa, pero uno a veces llega un ratico de un amiguito por ahí, entonces se engancha un ratico en el wifi, lo ve algo y le da compartir, ¿sí? Y le da, como dicen por ahí los chamos, like, para que YouTube vea que hay gente viendo y que lo puedan promocionar. Entonces, ok, la unidad en el conjunto de la deidad. Hay muchas formas desde el punto de vista teológico para demostrar que el conjunto de la deidad como persona es totalmente diferente, aunque en esencia y en naturaleza sean los mismos. Pasemos a detallar lo antes dicho, es decir, que la deidad en el conjunto de la deidad sean totalmente diferentes, pero en cuanto a accionar, son uno solo. El término Trinidad, aunque no aparece en las escrituras sagradas, como lo decíamos ahora, es un término teológico. La unidad como doctrina excluye y execra del ámbito de la teología la doctrina del triteísmo y el triunismo. Es decir, no es la palabra correcta decir triteísmo y tampoco triunismo. Vamos a aclarar eso porque en las doctrinas que presentan un politeísmo en potencia, en la creación de tres dioses que tienen el mismo poder, las mismas propiedades, las mismas virtudes, goza de un absolutismo, pero en propósito no tienen nada en común. Son totalmente independientes y autosuficientes con diferentes gobiernos. Eso no es la Trinidad, eso es triteísmo. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos nosotros estudiando, señoras y señores. Triunidad. Vamos a esta expresión, a este lenguaje que algunos lo sueltan por ahí sin saber lo que es. Es la doctrina que nos muestra un Dios manifestado en tres personas similares a los tres estados del agua. Líquida, que representa el agua; sólida, que representa el hielo; y gaseosa, que representa el vapor. El triunidad, igual llamada la doctrina unitaria, sostiene que Jehová Dios dejó de ser el gran yo soy para pasar a ser Dios Hijo, y a su vez el Theanthropos, el Dios hombre, dejó de ser para pasar a ser Dios Espíritu Santo. Es decir, la triunidad afirma que la unidad en la deidad es una unidad absoluta, que la distinción indicada por los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son reales ni personales, sino nominales u oficiales, que el Padre solo es la deidad en su carácter paterno, que el Hijo es la misma persona o ser encarnado o Dios manifestado en carne, y que el Espíritu Santo es también el mismo ser manifestado en su influencia espiritual. Esta doctrina nace del pensamiento de Sabelio. ¿Y Sabelio tú quién es Sabelio? No Sabelio tú quién es Sabelio. Estudia quién es Sabelio entonces. Quien fue un sacerdote y teólogo católico del siglo III, que
enseñó en Roma la doctrina de la triunidad. Se conoce como la herejía sabeliana. Es decir, los que andan por ahí hablando de la triunidad están enredando la vida en las patas de los caballos porque están fuera de orden. Es decir, no hay tal cosa como un Dios Jehová que dejó de ser Jehová y se hizo verbo, o en este caso se hizo Cristo, se hizo Jesús, y dejó de ser Jesús y se hizo Espíritu Santo, pero es uno solo. De que es un solo Dios, es un solo Dios. Pero son tres individuos que lo componen. Eso es lo que no le entra en la cabeza mucho. Pero aquí le vamos a enseñar eso. A ver si les entra. La doctrina de la Trinidad, como se presenta en las Escrituras Sagradas, desde el punto de vista tácito o sobreentendido, derrumba por completo la doctrina del triteísmo y el de la triunidad. La Trinidad, pastor, pero es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sí, eso es cierto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. ¿Cómo hacerlo, pues? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es un término teológico o técnico, profesional. Y la palabra Biblia es un conjunto de libros que están unidos, que están juntos y lo llamamos Biblia, pero la palabra Biblia no aparece en la Biblia como texto dentro de los libros. ¿Sí? Aparece en la Biblia por fuera, pegada así. ¿Y quién se la pegaron? Los hombres. ¿O quién se la pegó? Los hombres. Porque es el resultado de una cantidad de libros que se juntaron, no vamos a pelear por eso. Ahora, la Trinidad es aquella doctrina que nos muestra, oiga, la manifestación de tres, oído, Dios, no de tres dioses, de tres dioses, sin negar el monoteísmo, descartando el politeísmo, entendiendo que son tres como Dios, sin competencia, que aquí es donde está el detalle alguna. En ellos hay una unidad, no una unicidad, hay una unidad en la diversidad porque son diversos, son tres. Son uno en naturaleza porque todos tienen las mismas virtudes y capacidades y poderes, las mismas intenciones, pero diversos en las acciones. De paso, uno de ellos tiene cuerpo humano ya, por supuesto glorificado, obtuvo un cuerpo humano por 33 años y ahora está en un cuerpo glorificado. El otro no es espíritu y alma, el otro sigue siendo espíritu y alma, pero ahora habita en un cuerpo que habita en yo, no sé tú, o en mí, ¿no? Ok, como usted lo quiera ver. Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo nunca fueron ni serán tres seres separados, pero sí son tres como personas. Como Dios, no son autoexistentes, aunque poseen las mismas propiedades. Ellos subsisten unidos como Dios en la unidad de la deidad. Hay tres personas de las mismas sustancia, poder y autoridad. Desde el punto de vista gramatical, se puede demostrar que la deidad se compone de tres personas. Pasemos a hacer análisis de algunos pasajes para afirmar lo antes dicho, señoras y señores. En San Juan 10:30 Jesús dijo: yo y el Padre. ¿Cuántos hay aquí, señoras y señores? Dos. Yo y el Padre somos uno. El término uno que Jesús utilizó viene del griego, párele a esto, heis, que es el neutro de heis, cuyo verbo es enotes. Estos términos tienen las mismas características del vocablo koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. Para que haya comunión, tienen que haber más de dos. Común, unión, es la palabra. Comunión. Ajá. La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, con
compañerismo, tener una sociedad. Para que haya una sociedad tiene que haber por lo mínimo 2 compañeros, una intimidad y una distribución. Esto indica que cuando Jesús dijo mi Padre y yo somos uno, no se refiere a la unidad, oiga, en forma compacta, triunitariamente hablando, se refiere a la unidad en esencia, naturaleza e intenciones. Siempre se nos ha presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad en la deidad como una trinidad, no triunidad. Es decir, como 3 personas diferentes, con una misma naturaleza y un mismo sentir. Por otra parte, Jesús utilizó en Juan 14:16 el término otro para hacer referencia al Espíritu Santo, cuyo término es lo que se conoce gramaticalmente como un pronombre pronominal indefinido, que es lo que hace una distinción genérica y numérica. Se debe tomar en cuenta para mayor comprensión del pasaje en relación la unidad, que en el griego hay 2 pronombres pronominales indefinidos que son héteros y alos. Pasemos a dar la diferencia o la definición de cada uno de ellos. Hétero es el pronombre pronominal indefinido que te hace una distinción tanto numérica como genérica, indicando en cuanto a individuo se refiere que son 2 personas totalmente diferentes con características diferentes. Alos como pronombre pronominal indefinido es aquel que te hace una distinción numérica pero no genérica, indicando que como personas son totalmente diferentes pero con características similares. El término que Jesús usó al referirse al Espíritu Santo como otro consolador fue alos, haciendo una distinción numérica pero no genérica. Lo que Jesús quiso decir fue: yo rogaré al Padre. ¿Cuántos hay aquí? Ya va. Yo rogaré al Padre. ¿Cuántos hay aquí? 2. Y os dará otro consolador. ¿Cuántos ahora? 3. Sí. Que no soy yo, porque tenemos las cosas en común, que no soy yo, pero que tenemos las cosas en común, tenemos una similitud. El término alos indica a alguien que está junto a uno y es otro de la misma clase. Esta palabra alude a similitud, pero también pone de manifiesto diversidad de funciones. El uso que Jesús hace del término alos para hacer referencia a otro consolador equivale a uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría, porque tiene el mismo sentir. Esto hay que repasarlo unas cuantas veces, oye. Así que repasemos para que nos armemos. Además de esto, en el pasaje que menciona aparece la acción de 2 personas en relación a una tercera persona. Jesús dijo que él le rogaría al Padre. Hay 2, ¿verdad? Para que enviara a otro consolador. 3, ya serían ahí. Tome en cuenta que el que ruega y hace la petición es Jesús. Aquí, a quien se la hace la petición es al Padre, y a su vez quien envía al Espíritu Santo en el pasaje encontramos por sí solo
la presencia de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Analicemos el pasaje. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, ¿cuántos hay aquí ahora? Y os dará otro consolador, ahora hay tres, para que esté con vosotros, oído, hasta que se pelee con la suegra. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Entonces, ¿cómo es que cuando peleamos, cómo es que cuando cometemos algún pecado se va, según algunos? La Escritura, Jesús mismo hablando, dijo para siempre. Es decir, a los nacidos de nuevo, ¿no? A los que pasaron de muerte a vida, a los que recibieron la vida de Jesús. El Espíritu Santo estaría o estará con ellos para siempre. Y de paso Pablo lo corrobora. ¿Cómo así? ¿Cómo es que Pablo apoya a Jesús aquí? Bueno, cuando Pablo habla de que el Espíritu Santo se contrista y se apaga, es porque no se puede ir. Porque si el Espíritu Santo se pudiera ir, no necesita contristarse ni apagarse. ¿Están aquí o se fueron? Ajá. Ok, para siempre. ¿Quién es ese? El Espíritu de verdad, el cual el mundo, es decir, los incrédulos, no pueden recibir, porque no le ven ni le conocen. Eso está en Juan 14, 15 y 17. Debemos aclarar que hay términos que Jesús y Pablo mencionaron por causa del politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos, pero que dichos términos no niegan la doctrina de la unidad. Dichos términos son, vamos a ver los cuáles son. El Señor es uno, por supuesto, sin negar que son tres. Marcos 12, 29. El único Dios verdadero, claro, porque todos los demás ni son dioses ni son verdaderos. Todos los demás ni son Dios ni son verdaderos. Juan 17:3. Porque Dios es uno. Romanos 3:3. De eso estamos claros. Hay un Dios, pero lo conforman tres individuos. Solo hay un Dios. Inconfundiblemente solo hay un Dios. Los demás no son Dios. Primera a Corintios 8:6. Reitero, estos términos bajo ninguna circunstancia fueron usados para negar la Trinidad en el conjunto de la deidad. Se expresaron por el politeísmo que había en los pueblos, en las ciudades donde estaban estos individuos que dijeron lo que dijeron. Por otra parte, desde el punto de vista textual, en las escrituras aparecen pasajes que hacen referencia a la diversidad en el conjunto de la deidad, mostrando la Trinidad, no triunidad, en ellos. En la deidad podemos notar una diversidad en las acciones y operaciones, pero una unidad en las intenciones, porque la diversidad en la deidad es cooperativa, no competitiva. El detalle está que la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, somos competitivos. Es decir, si el hermano Ricardo, por decir un nombre, trajo una llama de 2 kilos, yo para el próximo traigo una de 3 kilos. Si el hermana María trajo una papa de 1 kilo, yo para la próxima traigo una de 1,5 kilos. Si el hermano Ricardo cometió un pecado y se tomó 3 cervezas, yo quiero tomarme una caja. No, por favor. Ya va. Para lo bueno sí debemos imitarnos, para lo malo. Entonces somos competitivos, no cooperativos. Ese es el problema, que para que las cosas estén bien, en el caso del matrimonio y en el caso de la iglesia, tenemos que ser cooperativos. Y Dios siempre ha sido cooperativo en el conjunto de la deidad. El detalle está que como yo no soy cooperativo, yo soy competitivo, entonces no entiendo a Dios. ¿Sí entiende eso usted ahora? Ok. A continuación, voy a dar algunos ejemplos con algunos pasajes que muestran la Trinidad en el conjunto de la deidad. En Mateo 3, 16, 17, vemos la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes formas y esto es corroborado por hechos.
10:38, como dice Hechos 10:38, lo vamos a leer más adelantico, donde describe que el que unge es el Padre, el ungido es Cristo y la unción es el Espíritu Santo. Aquí vemos la manifestación de tres personas con diferentes funciones, pero con un mismo objetivo y sentir. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:16-17. Mira el caso. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, ¿a quién vio? Al Espíritu Santo. Mas Jesús soltó de Dios al Espíritu de Dios que que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí están quienes, los tres actuando. Mateo 3:16-17. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto está en Hechos 10:38. Entonces, aquí en Hechos 10:38 vemos que ¿quién ungió a quién? Dios. ¿Con quién ungió Dios a Jesús? Con el Espíritu Santo. Están otra vez los tres trabajando. En Hechos 7:55 se denota la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes funciones, pero con un solo objetivo. Dice que Esteban, puesto los ojos al cielo, vio a Jesús de pie que estaba en la diestra del Padre. Observe que el Padre está en su trono, el Hijo está a la diestra, y el Espíritu Santo está mostrando a Esteban, ya que el texto dice: y Esteban lleno del Espíritu Santo. No se le olvide que para el momento de Esteban no existían los binoculares, y tampoco hay ningún binocular que podamos ver desde la tierra allá arriba donde está Dios está sentado. Y Esteban, estando en la tierra, estaba viendo donde Dios estaba sentado y Cristo de pie al lado. Es decir, ¿quién le amplió la visión? ¿Quién le prestó esos binoculares por aquí? Exactamente, compañero. Entonces, ahí están los tres actuando. Primera a Corintios 12:4-7 dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Según Mateo 12:32, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero contra el Espíritu Santo no es perdonada. Mi pregunta es: si son los mismos, ¿por qué uno te perdona y el otro no? Según Juan 16:14, el Espíritu Santo tomará lo de Jesús y se lo hará saber a la iglesia. Mi pregunta es: si son los mismos, ¿por qué uno tiene que tomar lo del otro para enseñárselo al otro? Según 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo es el encargado de escudriñar lo profundo de Dios para revelarlo a la iglesia. En este caso, mi pregunta es: si son lo mismo, ¿por qué el Espíritu tiene que escudriñar la mente del Padre? Como caso aislado, observamos bien en 1 Corintios 2:11, nos daremos cuenta que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y aún lo profundo, porque es Dios y está con Dios. Entonces, esos son detalles que hay que irnos detallando para poder entender y estar claro en estas funciones. Ahora, en el caso del hombre, el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. ¿Sabe usted que hay tres seres que usted no puede engañar? Hay tres individuos que lo conocen a usted, pero bien conocidos, que usted no puede engañar. El primero es Dios, porque es omnisciente. El segundo es el diablo, porque le tiene la vida bien averiguadita.
No es omnisciente, pero tiene buenos chismosos. Y todo lo que usted hace le genera al diablo una reacción y lo conoce por ahí. Usted está siendo inspeccionado 24 horas al día, si no lo sabía. Eso se lo vamos a demostrar en Conflicto entre dos reinos. Y por esa inspección que a usted le mantienen, lo conoce. Saben de qué pie cojea. Saben qué ojo se le cierra y cuál se le abre. Y el tercero que usted lo conoce bien conocido se llama usted mismo. Usted no puede engañarse como engañar al diablo ni engañar a Dios tampoco. Usted sabe quién es usted. El que no se esa broma soy yo. No estoy interesado tampoco. En el caso del hombre, el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre porque está en él. Es decir, el espíritu del hombre escudriña las cosas del hombre desde el interior porque está en el interior del hombre, mientras que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios sin estar en él porque es Dios. Es decir, ¿sabe usted que Dios es omnisciente? Jehová. Bueno, el Espíritu Santo también. Entonces, están bien conocidos, ¿sí? Ok. Ahora, si el texto afirma que el Espíritu de Dios escudriña las cosas de Dios porque está en él, entonces tendríamos un dualismo y no habría posibilidad para la Trinidad. Pero el texto afirma tácitamente que el Espíritu Santo es Dios y está con Dios, no en Dios Padre. Y esto demuestra la presencia de dos personas. En Mateo 4.1 y Lucas 4.1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos hay aquí? Dos. Al desierto para ser tentado. El término llevar del griego es anago, que indica, oiga, conducir a alguien a un propósito definido y que en algunos casos es desconocido y que en algunos casos es desconocido. Si entre Jesús y el Espíritu Santo existe una dualidad formando una triunidad con Dios Padre, ¿cómo es que Jesús es conducido a un propósito definido por la persona del Espíritu Santo, siendo el mismo el Espíritu Santo? ¿Entiende usted eso? Debemos tomar en cuenta que el término verbo que se utilizó para hacer referencia al Espíritu Santo como el que llevó a Jesús al desierto fue utilizado para referirse al diablo cuando llevó a Jesús al pináculo del templo para tentarlo. En ambos casos, quienes hicieron el traslado fueron personas distintas a Jesús. Uno lo llevó para ser tentado, Mateo 4.1, y el otro lo llevó para tentarlo, Mateo 4.5. En el bautismo aparecen asociados como tres personas diferentes, pero tienen algo en común. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos consiguió aquí en Mateo 28:19? En este pasaje se puede demostrar desde el punto de vista gramatical la Trinidad en el conjunto de la deidad. En el desarrollo del pensamiento escrito aparece lo que se conoce en el sentido gramatical como una contracción de la preposición de y del artículo el, originando el término del y el cual indica o muestra tres personas involucradas en la acción. Si se tratase de una triunidad, el pasaje lo describiría sin usar el artículo determinado el y sonaría de esta forma: bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así sonaría, compañero. Reitero, el hecho de que se haya utilizado el término del en acción en el bautismo indica que son tres personas diferentes con un mismo sentir, pero el problema es que como no entendemos
o nos hacemos los museos en cuanto a la gramática, porque de gramática no queremos saber, porque somos dramáticos, y es parecido el ser dramático y gramático yo. Hay que estudiar en gramática. Bueno, el que quiere estudiar drama, también dele, pero sin descuidar la gramática. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, se puede entender, según lo que registra el texto sagrado, que hay la presencia y manifestación del Dios Trino, que hay una visible y audible demostración de la distinción y personalidad de cada una de las tres gloriosas personas de la deidad. En esta escena vemos la presencia del Teantropos, el Dios hombre. ¿Quién es ese? Jesús el Mesías, sometiéndose en obediencia al rito del bautismo. Vemos la persona del Santo Espíritu descendiendo y morando en la humanidad de Jesús. Y vemos la presencia en voz audible del Dios Padre, dando testimonio de su complacencia para con su Hijo. Por lo tanto, el Padre no es el Hijo, ni el Padre ni el Hijo son el Espíritu Santo. En esta escena vemos a una distinción real, no nominal, y una distinción personal, no oficial. Mateo 3, 16 y 17. Seguimos avanzando. En la regeneración del hombre vemos la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes acciones, mostrando la diversidad en la operación, pero uno en la intención. Esto está registrado en el Evangelio de Lucas 15, donde se narra tres historias dentro de una parábola que revela el papel de la Trinidad en la salvación del hombre perdido por el pecado. Vamos a ver la llamada parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. No son tres parábolas, señoras y señores. Cuando usted lee y encabeza el texto, dice, y les refirió esta parábola. Una. Pero echa tres historias. Ese es el otro detalle. La parábola es una sola, pero hay tres historias dentro de la parábola. Lea y estudie. No lea así de apalante yo. Le refirió esta parábola y luego le echa tres historias. Entonces, uno representa al Padre, el otro representa al Hijo y el otro representa al Espíritu. La primera historia es la oveja perdida. La primera historia es la oveja perdida. Nos habla de Cristo, el Hijo, el buen pastor que busca la oveja perdida, tipo del hombre caído en Adán. La segunda historia simboliza al Espíritu Santo en una mujer con una lámpara que busca y encuentra una moneda perdida en la oscuridad, tipo del hombre perdido en tinieblas, y que es iluminado mediante la intervención del Espíritu en el convencimiento de pecado, sin ese. La tercera y última historia es la del hijo pródigo. Habla del padre que recibe al hijo arrepentido y lo perdona, tipo del hombre que estaba perdido y que es convencido de pecado por el Espíritu Santo, regenerado mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahí están los tres en diferentes funciones, involucrados en la salvación del hombre: Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en una sola parábola, pero con tres historias. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, se
despide con el siguiente saludo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En esta despedida, el apóstol deja en claro la Trinidad en el conjunto de la deidad. Segunda a Corintios 13:14. En la primera carta que el apóstol Pablo les escribe a los Corintios, en el capítulo 15, verso 20 al versículo 28, se presenta la manifestación del Padre y del Hijo, y en una forma clara y que muestra la diversidad en las operaciones, como dos personas diferentes con un denominador común. Vamos a los textos bíblicos. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, ya que hay dos, ¿verdad que sí o no? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Eso es 1 Corintios 15, 20 y 28. En la carta a los Efesios se presenta el conjunto de la deidad en la participación de la regeneración del hombre. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, usted y yo, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿de cuáles pueblos? Los gentiles e Israel, hizo, oído, uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación, ¿qué era? ¿Alguien me puede decir? La pared que nos separaba a nosotros de Dios. ¿Sabe cómo se llama? El pecado. Ya la desmoronó, ya la acabó, ya la pulverizó. Pero aquí trabajaron los tres, porque cuando leemos Isaías 48:16, que lo leímos aquí ayer, no creo que se haya olvidado, ¿verdad? ¿Quién envió a quién? Jehová envió, y su Espíritu Santo. ¿Enviaron a quién? Al Mesías, al Cristo que vino a hacer este trabajo. Entonces, el Cristo derribó la pared que intermediaba, que nos separaba. Ahora, esa pared era el pecado. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, oído, un solo,
y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaba cerca, porque por medio de él, hablando del Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Aquí está el espíritu ya, ¿sí? Al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal o siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios Espíritu. El apóstol Pedro en su primera carta dejó por escrito la declaración de la Trinidad Divina. Analicemos el pasaje. ¿Qué dice Pedro? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparcidos de la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, a elegidos según la presciencia, es decir, conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación, del Espíritu, para obedecer y ser conocido con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos hay aquí en este versículo, perdón? Dios, Espíritu y Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1, 1 y 2. En el Antiguo Testamento se demuestra la manifestación del conjunto de la deidad. Aparece en acción Jehová Dios, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Analicemos el pasaje, señoras y señores. Vamos a Isaías 48:16, que se lo leía ayer por ahí, pero aquí lo tenemos otra vez. Acercaos a mí. Ahí está hablando uno por ahora. Oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Sigue uno. Desde que eso se hizo allí, estaba yo. Sigue uno. Y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Cuántos hay ahora? Y su Espíritu Santo. ¿Cuántos conseguimos ahora? 3. Isaías, 48:16. En conclusión a este punto, quedó demostrado que sí existe la Trinidad en el conjunto de la deidad. Tenemos un Dios Padre, amén. Amén. Tenemos un Dios Hijo, amén. Amén. Y tenemos un Dios Espíritu Santo. Está escrito y no nos queda otra cosa después de conocerlo que aceptarlo, confesarlo y actuar en ello. Los 4 pasos de la fe. Oímos, aceptamos, confesamos y así actuamos. Ok, la tercera persona de la deidad. El Espíritu Santo se le da el lugar de tercera persona desde el punto de vista teológico, por aparecer en la mayoría de los escritos en el tercer lugar cuando se hace referencia al conjunto de la deidad. Pero dicha posición no tiene nada que ver con rango o autoridad. Los 3 son Dios. Si la posición en la que aparece tuviera que ver con rango o autoridad, entonces habría un total contraste en 2 Corintios 13:14, donde Pablo aparece
donde el Padre, aparece en segundo lugar y el Hijo en primer lugar. En Mateo 28, 19 nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre en primer lugar, del Hijo en segundo lugar y Espíritu Santo como tercero, ¿no? Por eso se le conoce como el tercero. En primera de Juan 5:7 refleja, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre otra vez en primer lugar, el Verbo en segundo lugar y el Espíritu Santo en tercero. Pero en segunda a Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién está de primero aquí? Jesucristo. El amor de Dios está de segundo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y aquí no está molesto Dios porque lo colocaron de segundo. No crea en eso. Eso no existe en ellos, porque en ellos ¿qué hay? Cooperatividad. No tiene problemas con eso. Eso somos nosotros, que todavía algunos por ahí sufrimos de sed de prestigio. ¿Saben qué es sed de prestigio, no? Deseo a ser nombrado. Deseo a que me saluden. Deseo a que cuando voy a un lugar me tomen en cuenta. Hay etapas de la vida que usted las va a ver. Cuando usted va a querer llegar a un sitio donde nadie lo conozca, que usted quiere estar quietecito, que nadie le diga nada, usted quiere estar usted para usted, y en cualquier lado, hermano, Dios me le bendiga, ¿cómo me le va? Aproveche a quemar la sed de prestigio. La divinidad, la personalidad y los nombres del Espíritu Santo, sus nombres. Vamos a ver hasta dónde llegamos por aquí. En el texto sagrado se hace referencia al ceremonial o ritual del bautismo en aguas que todo creyente e hijo de Dios debe participar como un testimonio, externo de su conversión. Tal acontecimiento se debe llevar a cabo en el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Es de suma importancia para un buen entendimiento de lo registrado en el texto sagrado, saber de qué nombre se hace referencia, ya que el Padre cuenta con un distintivo designado para hacerle un llamado o una convocación por igual el Hijo. Pero ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Vamos a ver. Haciendo una investigación bíblica en forma exegética en relación al nombre del Espíritu, nos indica que en ninguna parte del texto sagrado le es dado un nombre formal, tal como el que se tiene para el Padre, para el Hijo. Al Espíritu Santo se le ha dado títulos descriptivos, de lo cual el más común y usado es el Espíritu Sagrado, en las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. Se le denomina Espíritu porque su ser pertenece al mundo de los espíritus, no teniendo relación en su naturaleza con lo material, no tiene forma corpórea. El adjetivo descriptivo santo se usa para distinguirlo de otros espíritus que son criaturas, pero están en un estado de corrupción, en tinieblas, tales como los demonios. Mateo 12:28. De los muchos títulos y variaciones que hacen referencia al Espíritu Santo, 16. Tenemos 16, ¿sí? Revelan su relación las otras personas de la deidad. Se hallan 11 títulos relacionados con el Padre, 5 relacionados con el Hijo, pero dichas referencias
no afirman que el Espíritu Santo posea o tenga nombres. Él solo tiene títulos y calificativos. En los títulos o calificativos se deja ver sus propiedades y sus obras. Cabe destacar que el término consolador en referencia al Espíritu Santo no es un nombre, es un apelativo que demuestra una de sus funciones en la vida del creyente. En conclusión, al tópico en Espíritu Santo no tiene nombre. La divinidad, eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase, ya que el tiempo se nos fue. Bendiciones.